Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Hoy en nuestra cita con la historia y concretamente con sus enigmas, nos acercaremos a Egipto, Babilonia y Grecia para descubrir 3 de las 7 maravillas de la antigüedad. ¿Nos acompañan? Empezamos por la Gran Pirámide de Giza, que es la única maravilla de la antigüedad que ha soportado el paso del tiempo. El hecho resulta aún más sorprendente si consideramos que tienen más de 4.500 años. De hecho, las pirámides cuentan con un reconocimiento honorario en la lista de las nuevas maravillas del mundo, publicada en el año 2007. Posiblemente entraremos en algún momento a ver estas nuevas maravillas del mundo, pero será en otra ocasión. En realidad, en la necrópolis de Giza podemos encontrar 3 pirámides colosales, todas con fines funerarios. La más alta y antigua fue la pirámide de Keops. Esta sorprendió a los griegos por ser la construcción humana más alta del mundo conocido en aquel entonces. Seguimos dialogando con Pablo Villanueva, profesor de historia. Bienvenido, Pablo. ¿Qué sabemos del quién, del cómo y del cuándo de su construcción? Hablamos de la pirámide de Giza. Bueno, pues encantado de saludaros como siempre y por supuesto, cómo no hablar con admiración de esta maravilla de la antigüedad que sigue en pie, de la que podemos seguir disfrutando. Yo lamentablemente todavía he de decir que solo la he visto en fotografías, en vídeos. Es verdad que ahora con los drones pues uno puede tener vistas maravillosas también rodeándola e incluso ascendiendo por ella, pero desde luego es un reto el que podamos y una invitación, ¿no?, que hacemos a los oyentes y yo me incluyo para visitarla en una futura ocasión. Del quién, bueno, pues el faraón efectivamente es el faraón más famoso quizá de la historia de Egipto, junto con Tutankamón. El faraón Jufu de la cuarta dinastía se hace erigir esa tumba para pasar a la otra vida según las creencias egipcias, y bueno, pues manda a edificar esa obra que se adjudica a un arquitecto, Hemiunu, que fue una especie de visir, una especie de segundo de a bordo del faraón, en torno al 2500 y algo antes de Cristo. La cronología no es muy precisa, pero bueno, podemos decir 2600, 2500 y algo antes de Cristo. Está a las afueras del Cairo, a 20 kilómetros al noroeste de Memphis, y bueno, pues originalmente la pirámide tuvo 146 metros de altura, aunque ahora ha perdido algo de esa altura, se ha quedado en 138, puesto que faltan algunos de los sillares y recubrimientos que tenía para que brillase con la luz del sol, y ha perdido algo de su altura. En definitiva, pues es este arquitecto, al parecer era hijo de otro arquitecto, Nefermaat, y bueno, pues Nefermaat también es conocido porque es arquitecto de la pirámide del predecesor de Jufu, que era Snefru. En principio se piensa que sí que existió Eniunu como arquitecto, y bueno, pues fue maestro de obras de esta monumental edificación. Desde luego mencionabas, Fernando, que no solo es la única pirámide. Vamos, Egipto está plagado de pirámides, pero específicamente en la meseta de Giza destacan las 3 de esos faraones de la cuarta dinastía: Jufu, Kefren o Caefra y Menkaura, que también conocemos con el nombre griego de Micerinos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego es uno de los privilegios que el ser humano tiene hoy en día de poder ver esta maravilla. ¿Qué detalles destacan de esta gran construcción y cómo ha sido la única de las 7 maravillas que ha permanecido hasta nuestros días? Pues destaca sobre todo, bueno, visualmente por su belleza exterior, por ser esa forma piramidal perfecta, con unos sillares que prácticamente pues tienen la altura de un hombre o de una mujer de la actualidad, o sea que estamos hablando de 1,70 m, vamos a decir, de altura, de media de la altura de esos bloques de piedra. Y bueno, pues lo interesante, a pesar de que visualmente sea el exterior, son las galerías
interiores, ¿no? El interior de la pirámide tiene tres cámaras principales, dos que están muy en el interior, la cámara del rey y la cámara de la reina, en el interior de la propia edificación, y hay una en el subsuelo, la cámara subterránea. Luego es famoso porque además se puede visitar la Gran Galería, que es un pasaje de un pasillo, ¿no? que desciende o que asciende, según el sentido en el que uno camine, con unos 47 metros de longitud y 8 metros de desnivel. Bueno, pues si comentamos un poco esto, la cámara del rey, que tiene unas losas de granito, que tiene planta rectangular, pues únicamente en la actualidad contiene un sarcófago vacío de granito, que no tiene inscripciones y que se depositó allí durante la construcción de la Gran Pirámide, puesto que es más ancho que los pasadizos. Sabemos que debieron hacerlo, por lo tanto, debieron depositarlo allí durante las obras. Sobre el techo están unas llamadas cámaras, las cámaras de descarga, para aligerar la cubierta y en principio pues así hacer que esta cámara siga existiendo. La cámara de la reina, que sería otro de los elementos que destaca, pues no se destinó a la esposa del rey, aunque su nombre pueda parecer así, sino que realmente, la reina tendría su propia pirámide, su propia tumba. Lo que pasa es que los árabes la llamaron la cámara de la reina. Realmente estaría destinada a una estatua del Ka, del faraón. El Ka pues sería esa especie de parte espiritual del faraón. En principio comunica con la zona interior de la gran galería de ese pasillo y tiene planta rectangular y tampoco tiene decoración. Así que tiene también un techo inclinado a 2 aguas para aligerar, como digo, para repartir los pesos de la cubierta. Y luego está la cámara subterránea, excavada en el subsuelo, también con planta rectangular y techos planos. Tiene 2 habitáculos, a modo de sarcófagos, un pozo y una pequeña galería. En principio está comunicada con la Gran Galería mediante un túnel bastante más estrecho que esa Gran Galería y que está perforado en 2 bloques. Tiene otros pasajes, otros pasillos y otras cámaras. Pues invito a cualquiera que se acerque no solo a visitarlo, sino también a internet, donde pueda ver un poco esa, por ejemplo, lo que se rescató, que fue la barca funeraria de Jufu, que está en el Museo del Cairo, que formaba parte de ese ritual funerario donde el faraón recorría en barca, haciendo el recorrido del sol, ese viaje, ¿no?, que le llevaba a la otra vida. Entonces, esa barca, que tiene unas dimensiones importantes. Sobre el por qué ha permanecido hasta nuestros días, pues es verdaderamente un milagro, porque el resto de maravillas de la antigüedad han sido destruidas y sin embargo esta pues perdura en el tiempo. Es verdad que no ha sido asolada por terremotos ni ha suscitado más interés que el de robar los tesoros que pudiera haber en ella, pero que realmente no se han encontrado, con lo cual, quitando este hallazgo de la barca funeraria y alguna cosa más, pues ha podido permanecer quizá por eso, porque no había por qué destruirlo. Dejamos la pirámide de Giza y nos trasladamos, ahora sí, a Babilonia. Y decíamos que nos trasladamos a Babilonia, concretamente, y en la actualidad sería Irak, para descubrir los jardines colgantes de Babilonia, que pudieron haber sido construidos hacia el año 600 a.C. en tiempos del rey Nabucodonosor II. El rey los encargó para su esposa Amitis, quien extrañaba la tierra montañosa de donde provenía. Entonces el rey ordenó construir una estructura tipo montaña que le hiciera sentir en casa. ¿Qué más sabemos de su construcción? Bueno, pues tenemos algunas descripciones por los textos, sobre todo de viajeros griegos, porque, en principio no hay textos babilónicos existentes que mencionen los jardines, lo cual es bastante raro porque los babilonios, como cultura mesopotámica, son padres de la escritura y junto con los egipcios eran amantes de dejar todo lo que hacían y todo lo que admiraban por escrito. Es raro que no exista esta descripción por parte de los propios babilonios. Se ha sugerido que hay 3 teorías para explicar esto. En primer lugar, que eran jardines puramente míticos y que representaban un ideal romántico de un jardín oriental. En segundo lugar, se piensa que existieron en Babilonia, pero pudieron ser destruidos en algún momento alrededor del siglo I. Y en tercer lugar,
bueno, pues hay una leyenda que se refiere a un jardín que sí que está bien documentado, de un rey asirio anterior a Nabucodonosor II, y que, bueno, pues que sí que quizá por confusión de estos asirios conquistados por los babilonios, pues pueda referirse a esos jardines que no estarían en Babilonia, sino en la capital asiria, que era Nínive. Bueno, sea como fuere, es cierto que el asunto de los jardines orientales sí que debía tratarse en la antigüedad, y bueno, pues en cualquier caso, el rey Nabucodonosor II, que aparece en la Biblia, sí que fue un rey destacado de Babilonia y perfectamente pudo tener alguna edificación, si no de las dimensiones y de la grandiosidad que se dice en los textos griegos, y que pudo tener algún tipo de jardín destacable en Babilonia. Los relatos en cuanto a su construcción son muy diferentes entre sí. ¿En qué coinciden y qué más sabemos? Bueno, pues tenemos algunos textos, por ejemplo, Beroso menciona del reinado de Nabucodonosor II que en ese palacio erigió muros muy altos, sostenidos por pilares de piedra. Estoy leyendo literalmente este texto: y plantando lo que se llamaba un paraíso pensil y repoblándolo con toda clase de árboles, hizo que la perspectiva se pareciera exactamente a la de un país montañoso. Como comentabas tú, Fernando, esto lo hizo para complacer a su reina, porque la reina no era de Babilonia, sino de la región persa de Media, es decir, una región montañosa. En eso coincide, ¿no? En la belleza de esos jardines colgantes. Y bueno, pues lo que pasa es que las fuentes son muy tardías. Las fuentes griegas son ya del siglo I antes de Cristo, tanto Diodoro Sículo, siciliano del siglo I antes de Cristo, que habla de un jardín escalonado de 50 codos de altura. Quinto Curcio, que ya está en el siglo I después de Cristo, seguramente cogiendo las mismas fuentes que Diodoro, habla de que los jardines estaban en la cima de una ciudadela, o sea que aprovechaban una zona de colina, ¿no?, también para generar cierta elevación también. Y luego otro de los griegos que escribe es Estrabón, también uno de los geógrafos y padres de la geografía y de la historia de la antigüedad, que pues posiblemente basándose en una fuente del siglo IV antes de Cristo, afirma que los jardines se regaban por medio de un tornillo de Arquímedes que subía las aguas desde el mismo río Éufrates. Por último, hay una fuente de Filón de Bizancio, ya en el siglo IV, V después de Cristo, pues que vuelve a hablar del método del tornillo de Arquímedes, en eso coincide, para subir el agua desde el Éufrates hasta los jardines. En principio, poco más en cuanto a las fuentes. Como vemos, son fuentes además muy distantes en el tiempo de la época de Nabucodonosor II, casi 600 años o más incluso. En el caso de este último son prácticamente 1000 años de diferencia. Entonces es verdad que nos permiten dudar un poco y que quizás sea un contagio o una contaminación de autores que van mencionando algo que no ha sido conocido realmente. Dejamos por tanto Babilonia, la actual Irak, y ahora nos trasladamos a Grecia. La estatua de Zeus fue realizada hacia el siglo V a.C. por Fidias y estaba destinada al templo conmemorativo de Zeus, ubicado en Olimpia. Olimpia era en realidad una ciudad, podríamos decir, conmemorativa, creada para albergar los Juegos Olímpicos que desde el siglo VII a.C. se hacían en honor al rey de los dioses. ¿Cómo era la escultura? Cuéntanos. Tenemos alguna fuente que nos menciona a esta escultura, concretamente al autor griego Pausanias, que dice que en ella Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y un manto que le caía hacia las piernas, llevaba la cabeza coronada con un olivo y la mirada dirigida hacia abajo, mirando hacia los feligreses, vamos a decir, hacia los creyentes griegos o sacerdotes del templo, en cualquier caso, que le daba cierto aspecto paternal. No puedo evitar la asociación mental en este momento con la imagen que muchas veces desde el catolicismo romano se ha difundido de la figura de Dios Padre como una especie de Zeus, ¿no? Ese señor barbado, anciano, que nos mira desde un trono y que realmente no tiene ningún tipo de correspondencia con lo que podemos ver en los textos bíblicos, pero quizá esa herencia griega pueda traer eso, ¿no? En la mano derecha, siguiendo con la descripción de la estatua, tenía una estatua pequeñita representando una victoria, Nike, de donde viene el nombre de la marca deportiva contemporánea, también hecha de oro y marfil, y en la izquierda tenía un cetro de oro rematado con un águila.
El manto estaba adornado con lirios, las sandalias que tenía también eran de oro, y descansando sobre los pies un escabel decorado con una amazonomaquia en relieve. Así que, pues el trono mismo era una obra de arte, también estaba hecho a base de marfil, de maderas nobles como el ébano, de oro y de piedras preciosas. El respaldo, los brazos y los pies tenían también labrados con relieves copiados posteriormente y reproducidos por separado, igual que sucedía con la estatua que Fidias también había hecho de Atenea en el Partenón de Atenas. En principio la estatua debía ser auténticamente bellísima y impactante para la mirada de un creyente de la época, de un creyente de la religión griega en el siglo V a.C. Hay que decir que la escultura fue trasladada a Constantinopla en el siglo IV, donde fue arrasada por un incendio. La pieza no dejó rastros. La única representación antigua de la escultura se encuentra en las monedas de la época de Adriano, donde aparece de perfil por el reverso. Lo que sí se han encontrado son los restos del templo, construido en el año 456 a.C. por el arquitecto Lipón, siguiendo el estilo dórico. También se hallaron los instrumentos usados por Fidias y la inscripción con la autoría de la escultura. ¿Qué otros detalles podemos destacar? Bueno, podemos decir que según las fuentes literarias más fiables, pues el aspecto más deslumbrante de Zeus, del Zeus de Olimpia era el aspecto religioso, porque como resume el autor Quintiliano, Fidias de alguna manera había logrado unificar la imagen de Zeus que los griegos debían tener. No estaba muy claro, ¿no? Cada uno tenía su imagen mental de cómo debía ser Zeus y parece ser que Fidias fijó esa idea de lo que este dios debiera ser, con esa aportación, por lo tanto, a la religión griega. Otro detalle que pues en principio habría unos señores, los llamados cedrintas, que se encargaban específicamente de cuidar la estatua. Eran supuestamente descendientes del autor, de Fidias, aunque no se sabe si eran familiares o simplemente era un título honorífico que se les daba como asociado al autor, a Fidias. Y bueno, lo que mencionabas también, ¿no? Que lo que conservamos son imágenes de copias de esa estatua, digamos, en monedas romanas, o sea, de la época de Adriano, muy posteriores a la edificación, igual que nos hacen dudar un poco, no de la existencia, pero sí de la forma, a lo mejor, de la estatua. Lo que pasa es que aquí sí tenemos fuentes más fiables que en el caso de los jardines de Babilonia. Nos hemos acercado hoy a 3 de las 7 maravillas de la antigüedad. De estas 3 maravillas, Pablo, ¿con qué nos quedamos? ¿Y cuáles son algunas lecciones que aprendemos para nuestros días? Bueno, pues de estas 3 maravillas nos quedamos con que realmente tienen que ver, en 2 de ellas tienen que ver, una simplemente con el criterio estético, quizá, y que además es la que más en sospecha está de que existiese, que son los jardines colgantes. Pero yo me quedo del templo de Zeus en Olimpia y de la pirámide de Giza, que tienen que ver con la vida interior, la vida espiritual del ser humano. La pirámide de Giza buscando la eternidad, ¿no? Ese faraón que busca la eternidad, y la estatua de Zeus pues buscando la referencia de un dios al que obedecer, al que servir, en el que creer, en el que confiar en su favor, ideas que quizá están implantadas en el corazón del hombre desde mucho antes de que estos monumentos existieran. Yo me quedo con eso y con la posibilidad para el oyente de que podamos explorar esa vía, quizá buscando al Dios que hemos tenido siempre tan cerca y que no nos hemos atrevido a hablar con él, ¿no? Quizá ese Dios cristiano que está cercano a nosotros. No es un Dios distante como Zeus, no es un Dios cruel como pueden ser los dioses de Egipto, sino un Dios de amor. Por ahí podemos sacar un poco alguna lección. Ahí está la invitación para nuestros oyentes. Muchas gracias una vez más, Pablo Villanueva, por acercarnos en esta ocasión a estas 3 maravillas de la antigüedad. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.